Bienvenidos al debate de ESIC Actualidad, el nuevo punto de encuentro con la actualidad de la mano de los expertos de ESIC. Hoy hablaremos de la realidad de la economía española, la cual está en una situación muy complicada a corto plazo y que no deja de preocupar a economistas, políticos, pero sobre todo a los españoles. La economía de nuestro país, al igual que su población, es la quinta más grande de la Unión Europea y, en términos absolutos, la 13ª del mundo. Pero desde el año 2008, al igual que la zona euro, la economía de nuestro país ha sufrido una caída de sus índices macroeconómicos, dando paso a un periodo de recesión y crisis. El origen de esta caída es una combinación de problemas estructurales propios de la economía española y la fuerte influencia externa de la crisis financiera mundial. El fuerte endeudamiento privado de familias y empresas, la destrucción de empleo, el rescate bancario, el agravamiento de la deuda pública y la huida de los inversores extranjeros de los activos españoles son algunas de las consecuencias de esta situación. ¿La salida a la crisis pasa por Europa? ¿Son las exportaciones y la promoción de la marca España parte de la solución a la situación actual? Todas estas cuestiones y muchas más las trataremos hoy en nuestro debate. Bienvenidos al debate de ESIC Actualidad. Hoy tenemos el placer de contar con Mario Weitz, consultor del Banco Mundial y profesor de Economía de ESIC. Buenos días. Buenos días. Y también con Alicia Coronil, que es profesora de Economía en las áreas de grado y de posgrado de la escuela. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Lo primero que os quería preguntar es lo que, en definitiva, se está preguntando todos los españoles, es decir, ¿hasta cuándo va a durar la crisis y cuándo, de alguna forma, se va a empezar a bajar esta cifra del paro que nos atenaza a todos, ¿no? Mario. Sí, fíjate, Alicia, yo pienso que por lo menos 2 años más va a durar la crisis. Llevamos 5 y nos vamos casi a la década perdida. Hay una ley en economía que la economía tiene que crecer un 2% para que baje el paro. Y yo sinceramente no veo, este año hay recesión, el año que viene vamos a crecer poco, y no creo sinceramente hasta dentro de 2 años que esto mejore. Dependerá también un poco de Rajoy y un poco de Alemania, pero yo no sé si soy optimista o pesimista, pero no lo veo hasta dentro de 2 años. Bueno, la verdad es que en este punto opino como tú, Mario, porque para mí también esto es una década perdida, desgraciadamente. Me recuerda mucho a lo que pasó en América Latina, ¿no?, en los 80. Y yo sí creo que quizás el año que viene empecemos a ver tasas de crecimiento positivas ya. Quiero ser más optimista, pero desgraciadamente van a ser demasiado leves, suaves, con lo cual la generación de puestos de trabajo neto tardará, pues como dice Mario, 2 años también, a empezar a reducirse esa tasa de paro. Me gustaría que os mojarais un poco en esta pregunta. A vuestro entender, ¿cuáles son los 3 aciertos y cuáles son los 3 errores de la política económica de Rajoy, por ejemplo? Así a bote pronto me cuesta pensar en los aciertos, ¿no? Pero bueno, por no decir que todo lo negativo, ¿no?, empezar por lo positivo, yo vería 2, que son la reforma financiera, aunque se ha hecho un poco a bote, ¿no?, a parches, pero al final se ha conseguido atajar, ¿no?, y empezar a hacer esa reforma financiera que tan necesaria es para que empiece a fluir el crédito. Otra cosa es que los bancos realmente no lo estén haciendo, ¿no? Y otra de las ventajas, o sea, de los aciertos sería también la reforma del mercado laboral, aunque también con matices, ¿no? Y en cuanto a lo negativo, bueno, pues yo creo que uno de los errores del Gobierno ha sido centrarse solo en la subida de impuestos, no recortar en determinados gastos que yo considero que sí se pueden recortar, que son gastos de la administración pública corrientes que no generan ningún tipo de riqueza. Otro error para mí, desde mi punto de vista, es no haber sacado esa ley de emprendedores que tanto necesita este país, ¿no? Y por último, yo también diría que también me parece un error por parte del Gobierno el recorte excesivo que ha habido en la educación y en la I+D+I, porque eso es lastrar el futuro del país. Mario. Fíjate, Alicia, que yo creo que errores ha habido bastantes, aciertos. Yo creo que evitar la catástrofe. El principal plus de Rajoy ha sido íbamos a la catástrofe, no tanto el rescate, sino que esto terminaba muy mal y bueno, por lo menos dio una dirección al barco
que se acerque al puerto, bajando el déficit público, tratando de evitar el endeudamiento. Ese yo creo que ha sido casi más filosófico el acierto, y es cierto que se ha evitado la catástrofe. Errores varios. Yo diría no recortar el gasto público de manera importante. Ha habido recortes cosméticos, no se ha privatizado nada. Fíjate que los gastos políticos, todo el tema del Senado, diputaciones, coches oficiales, asesores, ahí se ha hecho poco y eso ha molestado bastante a la población, ¿no? Luego, tema de impuestos, por supuesto, no deberían haber subido, pero yo lo que he hecho más de menos es que para que esto vaya bien hay que exportar. Y desde el punto de vista de la exportación, yo pienso que no ha habido medidas realmente que fomente a la pyme, ¿no? Se ha descuidado mucho la financiación de la pyme. Se ha pensado mucho en la banca, que es cierto que hay que ayudarla, etcétera, pero muy poco en la pyme, que es el 98%. Yo creo que eso ha sido uno de los temas que he hecho de menos y que espero que se rectifique. Un tema importante, ¿la salida de la crisis pasa por Europa o no? Bueno, yo creo que es inevitable que pase por Europa, ¿no? Porque no hay salida, ¿no? No hay vuelta atrás. Creo que pensar en que podemos salirnos del euro es un error, ¿no? Pensar que podemos romper nuestros lazos comerciales con nuestros principales clientes me parece también un error. Lo que pasa es que yo creo que debemos de apostar por hacer de España un país moderno que atraiga inversión extranjera de cualquier parte del mundo, porque tenemos una situación geográfica envidiable, ¿eh? Estamos en Europa, tenemos África cerca, somos un punto de enlace importante con América Latina, que son países que emergen, ¿no? Y yo creo que debemos de tener una visión más global, más abierta al mundo, y no solamente centrarnos en que Europa nos tiene que ayudar, sino que la solución también pasa porque nosotros cambiemos nuestro modelo productivo. Mari. Yo creo que pasa por Europa, pero pasa casi por el mundo, ¿no? Porque lo que yo creo que tendríamos que hacer es exportar, pero no a Europa, porque Europa ya exportamos mucho y no nos va a comprar. ¿Dónde tenemos que exportar? América Latina, China. Y yo creo que los emergentes, que van como una moto, van muy bien, es una oportunidad perdida. Yo creo que el gobierno no le está dedicando el peso a la exportación a China, India, América Latina, al Magreb suficiente. Y ya Europa no vamos a poder exportar más. Ya exportamos mucho. Por supuesto que pasa por Europa, tenemos que estar en el euro. Salirse sería una locura. Cuando alguien me dice la solución es irnos del euro, sería un desastre, ¿no? Pero yo es que no creo solo que por este Europa. gobierno está demasiado focalizado en el ajuste fiscal y se olvida de hacer las reformas estructurales, ¿no, Mario? O sea, para mí ese es el problema. Es como que el Ministerio de Hacienda corta toda posibilidad de reforma porque piensa que esas reformas lo que van a traer son menos ingresos. Y ese es, yo creo que al final, el gran error. Otro tema importante, ¿son las exportaciones y la promoción de la marca España parte de la salida a esta crisis? ¿Os parece? La única salida. Yo siempre digo, a largo plazo, el modelo es ir a un modelo de tecnología, formación e innovación. Pero a corto plazo no, porque hasta que España crezca vía innovación y tecnología van a pasar 20 años. A corto plazo es solo exportar. Y yo creo que ahí ESIC, que es una escuela, la número 1 sin duda en marketing de España y de las mejores de Europa, tiene un papel importante, porque fíjense, en el diagnóstico, como Alicia, que hemos hecho en el Banco Mundial, ¿por qué exportamos poco? La marca España, temas de marketing es una debilidad, y formar a gente, sobre todo que ayude a las pymes a exportar, es una asignatura pendiente. O sea que yo creo que en ese sentido, claramente sí, ¿no? Pasa por la exportación. Sí, no, decididamente pasa por la exportación, pero yo disiento contigo, Mario. Yo creo que hay que apostar también por la educación en estos tiempos que corren más que nunca, porque en realidad lo que estamos viviendo es un cambio del modelo económico que conocemos. Para mí esta crisis es que tenemos que cambiar totalmente el paradigma de cómo hemos vivido. Hay un envejecimiento de la población, se están requiriendo nuevas habilidades en la gente que sale al mercado laboral, y yo creo que España debe de tener esa visión, algo que yo creo que desde aquí hacemos, ¿no? Intentar inculcar a los alumnos en que deben de cambiar un poco el prisma, porque el mundo que hemos vivido, para mí, está yéndose poco a poco hacia un nuevo modelo, ¿no?, de crecimiento económico y de sociedad. El problema, Alicia, es que yo estoy de acuerdo, pero para cambiar la educación, la tecnología y la innovación van a pasar 20 años. Hay que empezar. Exportar te va a permitir bajar el paro en 2 años. Si tú te fías en cambiar la educación, que hay que hacerlo, y la tecnología, eso va a ser en 20 años. Entonces, yo creo que el focus, la urgencia es exportar, ¿no? Y empezar a hacer reformas. Para mí, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos los españoles a la hora de abrirnos en el mercado internacional son, por ejemplo, las deficiencias que tenemos en el conocimiento de idiomas. Eso nos limita, evidentemente. Entonces, yo creo que ahora, hoy en teoría sale la nueva reforma educativa, pero se apuesta porque la gente salga con varios idiomas, como ocurre en los países de nuestro entorno económico, o sea, Alemania o en los países nórdicos. Y hay cosas que no valen nada, como por ejemplo, dejemos de traducir, de emitir en la televisión pública
todo doblado, si es que eso no cuesta nada y es una forma de que vayamos generando esas habilidades que luego nos pueden servir para vender a España como hacen otros países que tienen muchísimo menos que vender, a lo mejor que nosotros. Interesante lo que dices. A todo esto, ¿qué papel creéis que pueden jugar los países emergentes en la recuperación de la economía mundial? Muy importante, yo soy un convencido, yo soy un pro-chino, iba a decir, pero bueno, tiene problemas, soy un convencido que China aguanta. Y el mundo mundial depende de China, de India, de América Latina. Los emergentes que antes eran anecdóticos pasan a ser países importantes, ¿no? Y nosotros nos podemos beneficiar mucho de los emergentes, tanto por la exportación, pero también con ese crecimiento económico. Yo estoy convencido de que así como Europa, Estados Unidos y Japón van mal, los emergentes van bien. Y mi opinión, esta mejoría de los emergentes es algo estructural. No es una moda, sino que va a durar mucho tiempo. Y hay que, se lo dijo Angela Merkel a Rajoy hace poco, olvídate de exportar a Alemania, que ya exportas mucho, exporta a América Latina donde está tu mercado. Entonces yo creo que los emergentes es una gran oportunidad para España, ¿no? Empezando por China. Para mí, como Mario, yo opino lo mismo. Los emergentes son una oportunidad porque están creciendo, están generando una clase media y no hay que olvidar que esa clase media va a demandar precisamente los mismos bienes y servicios que hemos estado demandando nosotros durante estos 20 o 30 años, ¿no? En el que España ha mejorado su nivel de renta per cápita y de bienestar. Con lo cual, como dice Mario, yo creo que hay que mirar más a América Latina. Tenemos una salida natural ahí y hay países muy interesantes en América Latina, ¿no? Incluso hacia, no solamente Asia, cuando hablamos de China, ¿no? Hay países también que tienen un crecimiento muy elevado en Asia, como puede ser Vietnam o como puede ser Malasia. Yo creo que tenemos que empezar a abrir la mente, ¿no? y pensar Pero fíjate, Alicia, que yo creo que la internacionalización en el futuro, más que ir a América Latina, que ya estamos, va a ir a Asia. ¿Qué ventaja tiene Asia sobre América Latina? Crece el doble, 7% contra un 4%, y Asia es más homogéneo, no tienes inseguridad, ahí no te van a expropiar, no te van a nacionalizar. América Latina tiene dos grupos, un Brasil, un México, un Chile, un Perú, un Colombia, un Panamá, pero luego tiene una Argentina, un Venezuela. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, pero yo creo, tengo la intuición de que la internacionalización española va a ir más a Asia en el futuro que a América Latina, donde ya estamos, por supuesto. Y ahora que haces referencia a Asia, a vuestro modo de entender, ¿qué es preferible para España? ¿Adoptar un modelo, una política monetaria expansionista, que sobre todo se está haciendo en Estados Unidos y en Japón, o una política monetaria basada en la austeridad que predica Merkel en estos momentos? Bueno, yo realmente creo que las dos políticas llevadas al extremo no son buenas, ¿no? Estamos viendo que esa austeridad excesiva nos está llevando a un círculo vicioso de cada vez menos crecimiento, ¿no? Pérdida de renta per cápita, etcétera, etcétera, recortes, ¿no? Pero por otro lado, si miramos los resultados en Estados Unidos, sí que es verdad que ahora mismo no están en recesión como ocurre en la zona euro o en la Unión Europea, pero en Estados Unidos tampoco se están recuperando las tasas de desempleo, ¿no? Siguen teniendo para Estados Unidos un paro bastante elevado. Y luego la política monetaria expansionista no soluciona tampoco los problemas que tiene Japón. Japón tiene un grave envejecimiento de la población que a futuro va a lastrar su crecimiento económico. Con lo cual, ¿de qué soy partidaria yo? De que se hagan reformas estructurales que hagan que realmente los países desarrollados volvamos a ser países competitivos, productivos y que diseñemos el estado del bienestar. Es verdad que en Estados Unidos no hay tanto estado del bienestar, para que sea viable con el envejecimiento de la población que tenemos, porque a futuro es un problema, ¿eh? Y se habla poco de eso ahora mismo. La política monetaria ayuda, pero no soluciona. O sea, si tú bajas los tipos, y aparte, ¿cuánto vas a bajar los tipos de interés? Están en 0 en Estados Unidos y 0,5 en Europa, no lo puedes bajar mucho. Japón, y es un buen ejemplo que dio Alicia, gasta mucho, tiene políticas monetarias de 0 y le va mal. Entonces yo, fíjate que en este tema, a pesar de que soy liberal, me inclino por una política más expansiva, al estilo Obama. Obama no le ha ido mal, por ahora ha crecido poco, pero algo, pero claro, si tú emites dinero y no crece la productividad, eso va a generar inflación. O sea que en economía nada es gratis, o sea, si no sería fácil, emito, gasto y ya está, ¿no? Ahora, en esta coyuntura donde estamos muy regidos por el dogmatismo de Alemania, hay que ir a una política más importante, pero más que bajar los tipos de interés, lo que hay que lograr es que la empresa tenga financiación. Un tema que me gustaría también comentar, ¿cuál es a vuestro juicio los países que España debería tomar como ejemplo para modernizar su economía? Bueno, esto suena mal, pero a mí me gusta el modelo americano y el modelo nórdico, pero es que los españoles no somos ni americanos ni nórdicos. Fíjate que hay 3 ejemplos, y voy a ser breve, que el Banco Mundial critica mucho de España. El enchufismo, todo es no por mérito sino por contacto, la falta de movilidad geográfica y que no nos gusta pagar impuestos. Y en cambio los anglosajones y los nórdicos sí les gusta, ¿no?
Bueno, yo concretaría, yo soy muy pro-nórdica, también me considero liberal, entonces yo creo que podríamos mirar a Austria para el mercado laboral, podríamos mirar a Finlandia para su modelo educativo y podríamos mirar a Suecia para la reforma de las pensiones que también tenemos que hacer. Para mí, miremos esos países, yo creo que hay experiencias que funcionan y por qué no se copian y se adaptan. Y yo creo que al final todo pasa por la educación, si nos educan desde pequeños en una educación más tipo país nórdico, al final en 20 años veremos los resultados. Y una pregunta Eso que lleva quería, tiempo, ¿eh? No, claro, no es- claro. una pregunta por que quería eso. poner, porque ya disponemos de poco tiempo, sobre la mesa, y reconozco que es un tanto maliciosa. ¿Tiene Angela Merkel la culpa de lo que está pasando en la economía europea en estos momentos? Yo creo que no. Hombre, Angela Merkel son los alemanes, no es Angela Merkel. Yo creo que ha habido un cambio. Helmut Kohl era un estadista. Él daba mucho dinero a España, sabiendo que eso ayuda a Europa. Angela Merkel se mira al ombligo y mira en Alemania. Hace falta un Winston Churchill, un político que piense, no qué voy a hacer yo a corto plazo para ganar las elecciones, sino cómo voy a salvar a Europa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Angela Merkel no es estadista, solo piensa en Alemania. Pero no demonicemos que digamos que la Merkel es la única culpable, porque no es así. Alicia. Yo creo que aquí hay culpas compartidas, hay culpas de Alemania y culpas por supuesto de España. Nosotros hemos gastado más de lo que deberíamos, Alemania nos ha dado más de lo que deberíamos, ¿no?, a través de sus bancos, pero yo lo que he hecho en falta es que esto se supone que es un club de amigos en los cuales nos tenemos que ayudar y realmente no existe ese club de amigos en la Unión Europea donde haya una unión para sacar todos al mismo tiempo el barco, ¿no?, de la deriva, y eso es lo que yo he hecho en falta. Estamos ya en el tramo final del debate y para finalizar me gustaría que cada uno de vosotros me expusiera 3 medidas que vosotros pondríais en marcha para que España de alguna manera contribuyera a salir de esta crisis, ¿eh? Yo a corto plazo hablaría de las exportaciones, 3 ideas. Uno, fomentar la financiación. Es que sin financiación, hemos hablado poco, no hay solución. Los bancos hasta dentro de un año no van a prestar, no porque sean malvados, sino porque no tienen financiación. Y para eso hace falta que el Banco Central Europeo, cuando le da dinero a los bancos, dé una parte a las pymes, como hace Inglaterra, y luego que el ICO, y en esto no voy a ser liberal, tenga un papel un poquito más expansivo, ¿no? Segundo, el marketing, donde sí yo creo que es muy importante, formación, marca España, tema del inglés que dijo Alicia, que estoy de acuerdo, y bueno, y luego evidentemente a mediano plazo el cambio del modelo pasa por tecnología, formación e innovación. Yo para mí creo que es esencial una reforma de la administración pública, una reforma del Estado, por así decirlo. Sobran instituciones, sobran organismos, creo que es necesaria que haya, porque eso traerá unidad de mercado. Muchas veces perdemos inversiones porque no hay unidad de mercado en este país. Luego también creo que es necesario que haya por fin una ley de emprendedores o una ley que fomente la creación de empresas, porque yo creo que todo pasa por atraer también inversión extranjera. Tenemos que hacer un país atractivo a la inversión extranjera para crear sectores productivos de alto valor añadido. No tenemos tiempo para más, ya lo lamento. Me ha encantado contar con vosotros. Gracias, Mario, Muchas gracias. Profesor de Economía de SIC y consultor del Banco Mundial. Muchísimas gracias, Alicia, por venir a este debate. Y a usted recordarles que tiene una cita ineludible con el debate de SIC Actualidad. Buenos días.